Vamos hoy a seguir con el tema de la comida, la importancia de comer, la importancia de dar gracias, la importancia de reconocer que si tenemos un plato de comida es gracias al Señor y no a nosotros. Así que yo quiero que usted traiga por favor su agenda, su Biblia. Es muy importante que lo que podamos aquí compartirles sea sustentado con pasajes de la Biblia. Y vamos a comenzar con Mateo capítulo 14. Acompáñeme por favor a Mateo capítulo 14 y vamos a estar en el versículo 13. Mateo 14, 13 es un pasaje muy reconocido por muchos de nosotros y sabemos que la palabra cada vez que la escuchamos pues va a producir en nosotros un efecto, va a producir algo. Seguramente hemos oído cualquier cantidad de enseñanzas acerca de este pasaje, pero sé que el Señor nos va a dar hoy una enseñanza nueva. Dice la alimentación de los 5,000. Y es para mí muy importante que usted le dé gracias al Señor cada vez que vaya a comer. ¿Por qué? Porque al dar gracias yo estoy dando un reconocimiento que ha sido el Señor el que lo ha dado, el que lo ha hecho y que proviene de Él. Ahora, dar gracias siempre con Dios traerá más. Cuando yo doy gracias, la gratitud produce multiplicación. Por favor, si usted está tomando nota, colóquelo allí. La gratitud produce multiplicación. Dice la palabra en Mateo capítulo 14, versículo 13. Oyéndolo Jesús se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. ¿Qué hizo la gente? Se dieron cuenta que el Señor se había ido. Él escucha que lo quieren nombrar rey, él no quiere, él se va. Y las multitudes vienen a pie de muchos lugares a donde saben que Él está. Y saliendo Jesús vio una gran multitud. ¿Qué dice la Biblia? Una gran multitud. Y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Hay una palabra clave que vamos a reconocer aquí, que vamos a aplicar en nuestra vida es la compasión. Dios es un Dios ¿qué? Compasivo. Dios es un Dios ¿qué? Clemente. Dios es un Dios misericordioso, escúcheme. Entonces el Señor Jesús, cuando ve la compasión que ha venido de lejos, que han venido en pos de Él, Él siente compasión. Me llama muchísimo la atención que el Señor no era indiferente ante el dolor o ante la necesidad de los demás. Por eso la iglesia debe ser una iglesia que ayude al necesitado. La iglesia verdadera del Señor Jesús debe ser una iglesia que ayude. Y creo que nosotros, volviendo al Padre, de nuestros recursos, porque quisiéramos que fueran más, hemos procurado siempre ayudar al necesitado, porque es una característica del Señor Jesús tener ¿qué? Compasión. Ahora, la gente no se quería ir. La gente estaba detrás del Señor y dice la Biblia que comenzó a oscurecer. Ahora, cuando anochecía, se acercaron sus discípulos diciendo, el lugar es desierto. O sea, no había absolutamente nada allí. El lugar es desierto y la hora ya pasada. O sea, ya esta tarde, Señor. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Lo que los discípulos estaban diciendo era bastante sensato. Ya se estaba haciendo de noche. Recuerde que en la antigüedad ellos medían los días. El día comenzaba a partir de que salía el sol hasta que se ocultaba, y luego venían los tiempos de la noche. Ahora, no es como en nosotros que son las 9 de la noche con 20 minutos y tenemos en este momento luz eléctrica y tenemos una vida nocturna, ¿no? La gente antes, después de las 6 de la tarde y comenzaba el anochecer, no había otra opción sino irse a la casa. Así que los discípulos vienen y en una propuesta bastante sensata le dicen, Señor, la hora está avanzada,
despide a la multitud. Ellos no se quieren ir, pero si tú les dices que se vayan, ellos se irán para que vayan por las aldeas. Y note que aquí dice, y busquen o compren de comer. Ellos sabían que era mucha gente y que esta gente necesitaba, ¿qué? Alimento. Seguramente habían pasado horas y horas al lado del maestro. Ellos también asumen que geográficamente hablando, el lugar es desierto, no hay nada. No hay árboles frutales, no hay agua, no hay nada. Despídelos. O sea, esa es la opción sensata a un problema de una multitud que tiene hambre. Pero el Señor dice lo siguiente en el versículo 16. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse. Y esto es bastante llamativo. No tienen necesidad de irse. Dadles vosotros de comer. Ok. Ahora sí vamos a entrar en aguas profundas. Ellos están proponiendo algo que es sensato. Señor, se está haciendo de noche, despídelos porque o si no esta gente no encontrará dónde comer. Despídelos. Pero noto que el Señor Jesús les voltea la situación y les dice, no hay necesidad de que se vayan. No es necesario. Ahora, les suelta a ellos un desafío que a nuestra lógica y a nuestra mente, ese desafío es algo imposible de hacer. Les dice, denles ustedes de comer. Présteme mucha atención, por favor. ¿Qué quería hacer el Señor Jesús al desafiarlos a ellos en fe? ¿Avergonzarlos? ¿Confundirlos? ¿Estresarlos? ¿Llenarlos de preocupación? No. El Señor Jesús los estaba llevando a ellos a que entendieran que hay una dimensión que rompe lo natural, que se llama el plano de lo sobrenatural. Ayer yo le hablaba a la iglesia que nosotros los cristianos nos movemos en lo natural, pensamos en lo natural, actuamos en lo natural, nos preocupa lo natural, pero muchos desconocemos o muchos ya conocemos, pero no nos movemos en el plano que domina lo natural, que se llama lo sobrenatural. ¿Correcto? Entonces, Él les dice, no hay necesidad de que se vayan. Entonces todos deben haberse quedado como preocupados. ¿Cómo así que no se vayan? ¿Qué vamos a hacer? Ahora, Él les pone a ellos el balón, usando el tema pues del mundial, les pone el balón en su terreno. Ustedes les tienen que dar de comer. La respuesta lógica, no están ellos operando incorrectamente, sino que están obrando en la lógica. Ellos dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Ok, vamos despacio. ¿Cómo sabían ellos que entre toda la gente solo habían 5 panes y 2 peces? ¿Cómo lo sabían? Seguramente de manera previa habían comenzado a preguntar, ¿no? Antes de ir a hablar con el Señor, vamos a ver cómo resolvemos. ¿Quién de ustedes tiene comida? No, yo tengo un pan. ¿Quién de ustedes trajo comida? No, yo tengo un pez. Y comenzaron a indagar, según la Biblia, eran por lo menos 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños, que normalmente en todo evento que tenga que ver con Dios, hay siempre más mujeres que hombres. Así que redondeando la cifra, habían alrededor de unos 10,000 a 12,000 seres humanos, que es muchísima gente. Y ellos entre toda la gente comenzaron a indagar, ¿quién tiene comida? Y lo triste de la situación es que no había 100 panes para 12,000. No habían 500 panes para 12,000. No habían 1,000 panes para 12,000. Habían 5 panes y 2 peces. Entonces ellos, cuando el Señor les sale a ellos, denles ustedes de comer, ellos ya le tienen una respuesta a esa propuesta del Señor. Le dicen, Señor, es imposible. Es imposible. Recuerde usted esto. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Recuérdelo. ¿Qué estaba haciendo el Señor con ellos? El Señor quería ensancharle la fe. Ahora, normalmente nuestra fe se ensancha, nuestra fe crece, nuestra fe se estira como un caucho
cuando tenemos problemas, cuando tenemos dificultades, cuando tenemos desafíos por delante. Yo les confieso, nosotros tenemos una meta ahora elevada de conseguir juguetes. Nuestra meta está en una variable de 500 a 1000 juguetes. Y si yo les soy honesto, según lo que he visto hasta ahora con mis ojos, yo creo que nosotros todavía, a 18 días del evento, no tenemos todavía 100 juguetes. En este momento, siendo realista, porque la fe no niega la realidad, nosotros no tenemos en este momento, no alcanzamos ni siquiera los 100 juguetes. Creo yo. No los hemos contado, pero creo que no tenemos todavía 100 juguetes. Ahora, eso es lo que veo en mis ojos. Y yo cada año le digo al Señor, Señor, ¿yo por qué me meto en esto? ¿Yo para qué me meto en esto? Porque seguramente, créame que es un desafío de fe. El año pasado llevamos 2 años con una crisis primero de la pandemia, ¿recuerda? Y el año pasado estábamos en plena crisis de contenedores. Y este año nos enfrentamos a la crisis del dólar a 5,000. Entonces, yo no puedo crecer en fe si no tengo problemas para enfrentar. Ahora, cuando yo miro lo que tengo hoy, a 18 días del evento, hay una batalla en mí y hay una voz que me dice, no lo van a lograr. Pero cuando yo miro años pasados y cuando me doy cuenta lo que Dios ha hecho en años pasados, hay otra voz. La voz que me dice, no lo vas a lograr, es el temor. Y la voz que me dice, para Dios todo es posible, es a la voz de la fe. Entonces escúcheme, usted siempre va a enfrentar desafíos. Ahora, yo recuerdo que el año pasado, a una semana del evento, no teníamos ni siquiera la mitad de los juguetes y los pusimos, oramos, dimos gracias y dar gracias produce algo que se llama ¿qué? Multiplicación. Así que el Señor les dice, no hay necesidad, denle ustedes de comer y ellos ya le tenían al Señor supuestamente la respuesta, ellos ya conocían a su Señor, le dijeron, Señor, perdónanos, pero tenemos 5 panes y 2 peces. Ya hicimos la tarea logística, ya sacamos cuentas, ya contabilizamos, ya echamos cálculo, ya hicimos los números y no nos da. Normalmente yo les quiero contar que cuando se hacen las cuentas, no solo en nuestra congregación, sino en la gran mayoría de las iglesias, que la gran mayoría son iglesias o pequeñas o medianas, casi siempre cuando usted compara lo que entra con lo que sale, usted se da cuenta que los números están en rojo. Es como casi siempre ocurre así. Y eso lo lleva a uno a decir, wow, ¿y entonces cómo hacemos esto? Por algo que se llama ¿qué? La fe. Escúcheme. La fe te abrirá la puerta que necesitas. La fe multiplicará lo poco que hay. Aquí hay un principio que yo hoy les quiero enseñar, que lo hemos visto nosotros. Entonces, ¿qué nos ha ocurrido a nosotros? Venimos con el tema de los juguetes año tras año, y es una cosa. Entonces, yo esta noche no voy a perder el sueño. Y yo esta noche no me voy a acostar ni triste, ni preocupado, y ya se va a acabar noviembre, Señor, ¿y qué es lo que pasa? No, Dios está diciéndome, ustedes denles de comer. ¿Correcto? Ustedes. Ahora, cuando ellos le dan esa cifra al Señor, el Señor les dice en el versículo 17, ellos le dijeron, no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Versículo 18. Y Él les dijo, traédmelos acá. Ok. Hay algo muy importante. Todo lo que yo tengo tiene que pasar por la mano multiplicadora de nuestro Dios. Es muy importante. De hecho, esto es un principio bíblico. Cuando usted da el diezmo es una parte de 10, el 10%. Cuando usted da el diezmo, quedan 9 partes para usted. ¿Correcto? Lo que produce esta parte, que es la que se entrega, produce que estas 9 partes sean bendecidas, sean santificadas
y sean multiplicadas por el Señor. Es algo muy claro que yo tengo que tener. El diezmo es una oportunidad de multiplicación a mi 90. Solo es el 10. No es el 20. No es el 30. Es el 10. Sin embargo, el que no lo cree, el que tiene la lógica dice, pero es que si doy el diezmo no me alcanza. Precisamente es todo lo contrario. Cuando diezmas, te alcanza. Cuando diezmas, se multiplica. Cuando diezmas, se estira. ¿Por qué? Porque es pasar el 10 por las manos del Señor. Así que el Señor dice, traédmelos acá. Ahora, a continuación el Señor va a hacer algo muy inusual. Recuerde que se está oscureciendo, entonces uno normalmente ¿qué hace? Acelera las cosas, vamos a movernos, vamos a evacuar la gente, por favor, regresen a sus aldeas, regresen a sus ciudades, tienen algo de luz para recorrer el camino, por favor, apúrense. Pero el Señor se va a tomar todo con calma, escúchame. El Señor no tiene prisa. Los afanados y los apurados somos nosotros. Pero Él tiene el control. Él tiene el control incluso de aquellas cosas que pareciese que no tiene el control. Él tiene el control de todo. Yo sé en mi corazón que el día que vamos a ir a llevar los juguetes, ese día veremos la gloria del Señor, porque desde ya Él tiene el control. Pero yo tengo que aprender a descansar. Entonces, ¿qué es lo primero que va a hacer el Señor antes de obrar un milagro? Mandar a la gente a que descanse. Versículo 19. Entonces mandó a la gente a recostarse sobre la hierba. Ok. Cuando nosotros vemos lo que los discípulos están diciendo, Señor, esto es un lugar desierto. Bueno, resulta y pasa que cuando tenemos una crisis, cuando tenemos un problema, cuando tenemos escasez, cuando la economía se aprieta, cuando hay una situación adversa, lo que produce esto en nosotros es que nos concentramos tanto en el problema que dejamos de ver las oportunidades que hay alrededor. El argumento de los discípulos es que es un lugar desierto, pero la Biblia misma me muestra este detalle tan poderoso y tan revelador. Los mandó a recostarse sobre la hierba. Seguramente no era tan desierto. Seguramente no era tan agreste como los discípulos en su percepción de lógica lo estaban viendo. Ahora dice, mandó a la gente a recostar sobre la hierba. El recostarse es una postura de descanso. Escúcheme. ¿Tienes problemas? Haz una pausa. Tranquilo. Respira profundo. Relájate un poco. Tómate el tiempo para analizar. Tómate el tiempo para descansar. Tómate el tiempo para recostarte un poco. Recostarse es una postura de tranquilidad. Cuando uno está en problemas, cuando alguien está en problemas, cuando alguien está en angustia, cuando alguien está en una crisis y actúa con rapidez, puede cometer muchos errores. Escúcheme. Es necesario, a veces, como hacen los pintores, ¿no? Los pintores están haciendo una obra, como la que yo tengo a mi espalda, la están haciendo, pero tienen que distanciarse de la obra y mirarla y decir, ¿me está quedando bien o no me está quedando bien? ¿Me está quedando con cara de león o con cara de perro? O sea, tengo que distanciarme un poco y analizar un poco con calma cómo va la situación. Ahora, cuando los manda a recostarse, seguramente la gente también estaba preocupada. Ahora, cuando él les dice, por favor, organíceme la gente que se recueste, la gente comenzó a decir, bueno, ¿y por qué nos manda a tomar esta postura? Le voy a contar algo. En la antigüedad, la gente cuando iba a comer, normalmente la gente no cenaba en mesas como las que usted y yo tenemos, sino que normalmente la gente se sentaba en alfombras o sobre cojines en el suelo
y las mesas para comer eran mesas con patas muy cortas y la postura en algunas culturas para consumir la comida era casi acostado. Era una postura lo más cómodo, lo más relajado posible. Obviamente con la espalda derecha, pero bastante relajado. Como cuando usted dice, me voy a ver una película y usted se relaja en un sofá o en su cama, estira los pies. Esta es la postura. Entonces lo primero que él hace es quitarle a la gente esa angustia mental y hacerlos que descansen. Cuando yo recibo descanso en mi mente, el problema comienza a disiparse, la nube comienza a irse y comienzo a pensar ¿con qué? Con claridad. Voy a poner un ejemplo de esto. Estábamos en un lugar, en el campo, y mi perro estaba allí y de pronto el perro de la casa donde estábamos se le fue encima a mi perro. Y comenzó una escaramuza de ellos dos a pelear. Eso ocurrió este año. Lo peor que uno puede hacer cuando dos animalitos están peleando es uno perder el control. ¿Correcto? Hay una situación de confrontación, pero aún en la situación de confrontación hay que analizar y hay que pensar cómo actuar. Entonces, había una persona a nuestro lado que perdió el control y comenzó a gritar y comenzó a generar un ambiente de más estrés del que en realidad estaba ocurriendo con los perros. Logramos separar los perros, ¿correcto? Logramos distanciarlos y finalmente no, gracias a Dios, no hubo una pelea que dejara ni herido al uno ni herido al otro. Ahora, ¿qué había que hacer en ese momento? Conservar ¿qué cosa? La calma. A veces en los problemas nos desesperamos. Y entonces, ¿sabe qué? Yo sí voy a pedir prestado y no me importa que sea el 10% de interés. Y entonces un error nos lleva a otro error y una situación. Tómese una pausa. Piénselo. Relájese. Es que yo no estoy para relajarme. Relájese. A esta gente se le estaba anocheciendo, tenían hambre y seguramente nadie sabía de dónde vendría el sustento para ellos. Ahora, recuerde esto, no era darle comer a 100 personas, ni a 1000. Eran aproximadamente unas 12,000 personas, si no más. Así que la gente se recuesta. Tómese una pausa. La gente dice, es que yo no pude dormir porque tengo muchos problemas. ¿Y acaso el dejar de dormir solucionó algo? Tómate una pausa. Haz un break, ve a dormir, ve a descansar. Mañana será otro día. Mañana las misericordias de Dios serán nuevas. ¿Correcto? En el día malo, el Señor está conmigo, pero es un día malo. Al otro día algo ocurrirá favorable. Y el Señor hace algo a continuación. Va a introducir esos panes y esos peces en el plano de lo sobrenatural. ¿Qué va a hacer el Señor? Lo va a introducir. Recuerde esto. Lo sobrenatural tiene la facultad de gobernar lo natural. ¿Correcto? Entonces el Señor le traen estos panes y estos peces y el Señor va a hacer algo que lo hemos leído, nos lo han contado, lo hemos escuchado, pero que quiero que por un momento usted lo analice con un ojo un poco más observador. Y dice el versículo 19, tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo. Ok. ¿Qué hizo él? Tomó los panes, que normalmente eran panes que parecían como una arepa grande. Tomó los panes, tomó los peces y dice que levantó los ojos al cielo. ¿A quién él estaba buscando en su oración? Al Padre Celestial. Levantó los ojos al cielo. Y luego dice, y lo bendijo. ¿Sabe? La Biblia no me dice cuánto tiempo se demoró orando. Creo yo que fue muy breve.
Pero la Biblia dice que bendijo los alimentos, seguramente pidiéndole la bendición de parte del Señor. Por eso es que es tan importante orar por los alimentos. Yo quiero decirle a usted, no coma nada sin dar gracias. No comas nada sin dar gracias. Y cuando yo bendigo lo poco que tengo, entonces lo poco que hace se multiplica. Esto es un secreto a voces que está en la Biblia. Lo poco, cuando pasa por la mano del Señor, en acción de gracias, es bendecido, se multiplica. Le voy a poner un ejemplo. Y le quiero pedir, si se llega a cortar la transmisión, volvemos y nos conectamos. Pero no te vayas a quedar sin la conclusión. Y sabe, quiero contarle esto muy llamativo. El Señor hace algo que Él sabe que funciona. Pero lo hace público porque Él quiere enseñarle a quienes, a los discípulos de ese momento, y quiere enseñarnos a nosotros, sus discípulos. Tomó los panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo los bendijo, y luego dice, y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Ok. Permítame decirle algo muy interesante. No fue que el Señor mismo se encargó de repartirla a la multitud, no. El Señor conoce un principio de autoridad. Él, discípulos, multitud. ¿Cómo funciona? El Señor, sus discípulos, multitud. Cuando esto llegaba a la mano de los discípulos, esto ya venía como bendecido, ¿correcto? Ya venía ¿qué? Multiplicado. Recuerda este principio. Lo poco que tú tienes en las manos del Señor se multiplica. Cuando Dios lo bendice y cuando tú mismo bendices lo que tienes como poco. ¿Cuál es el problema de mucha gente? Recibe poco, no da al Señor, no diezma, no lo hace pasar por la mano del Señor, retiene y aparte de retener, maldice. Es que este salario mínimo no alcanza. Es que lo que yo me gano es muy poco. Es que este dinero cada vez rinde menos. Es que cada vez con esta plata puedo hacer menos cosas. Recuerde un principio que lo hemos hablado durante más de 2 años. Bendecir, hablar bien. Maldecir, hablar mal. El Señor bendijo los alimentos. Señor, me imagino yo, que dijo, gracias te doy por estos panes y por estos peces que nos has dado, que provienen de ti, de tu misericordia. Ahora concédenos, por favor, que alcance para todas estas personas. No sé qué oración hizo y me hubiera gustado mucho conocer la minucia, pero la Biblia dice, los bendijo. Cuando tú tomas lo que tienes, cuando tú recibes tu salario, cuando tú tienes algo de dinero, Señor, te doy gracias. Bendícelo. Multiplícalo. Señor, que esto alcance. Humanamente no alcanza para 5,000 hombres, sin contar mujeres ni niños. No alcanza. Humanamente. Pero es que aquí el Señor está rompiendo toda lógica. Escúcheme. Toda lógica. Escúcheme. El Señor está quebrantando toda ley matemática conocida por nosotros los seres humanos. Ninguna persona que sepa matemáticas básicas y lo llevan a hacer esta ecuación. ¿Cómo alcanzan 7 elementos de comida para darle a 5,000? No hay una forma de cuadrar eso. No existen panes tan grandes y peces tan grandes como para darle de a pedacito a cada uno. No hay una manera. Sino que estoy impregnado de lo sobrenatural. Y entonces dice que los discípulos le pasaron a la multitud. Versículo 20. Y comieron todos. ¿Cuántos comieron? Todos. ¿Usted se imagina 10,000, 12,000 personas? ¡Hey, falto yo!
Esto no es un proceso que se llevó en minutos. Esto tuvo que haber sido bien dispendioso, repartir, 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 repartir. Cuando los hace recostar hay un orden allí, es mucho más sencillo. Y dice que comieron ¿quiénes? Todos. No fue que quedaron faltando 100 o 50 o 20 o 10. Todos comieron, pero la Biblia me da este otro detalle. Se saciaron. Resulta que el pan es muy importante en la cultura de los hebreos. El pan ha estado ahí y es un símbolo del Señor Jesús. Ahora, llenar a alguien a punta de pan y llenar a alguien a punta de pescado no es poco. La gente comenzó a comer y comían y comían. Y cuando la Biblia dice se saciaron, dice basta, no quiero más. No quiero más. Trate de saciar 100 personas. ¿Cuánto se necesita para saciar 100 personas? Trate de saciar 1000 personas. Ahora, el desafío de aquí eran por lo menos 10,000. Pero ¿por qué se saciaron? Porque lo bendijo, porque dio gracias, porque alzó sus ojos ¿a dónde? Al cielo. Cuando te sientas a comer con tu familia y das gracias, estás sin saber desatando ¿qué? Multiplicación. Multiplicación. Se multiplica la comida en mi casa. Hay una multiplicación en mi alacena. Hay una multiplicación en mi nevera. Hay una multiplicación en mis finanzas. Estás sin saber creando en el mundo espiritual más. Ahora, 3 cosas. Comieron todos, se saciaron y sobró. A ese nivel, ahora matemáticamente a mí no me cabe, no me cuadra, como 2 peces, 5 panes dan, la gente come, la gente se sacia. Realmente, si usted me lo pregunta a mí, 2 peces, yo me puedo comer un pez si es un pez relativamente pequeño o mediano. Supongamos que era un pez bastante grande, un pez de un tamaño importante. Supongamos que comieron de ese pez 10 personas, 20 por el otro pez, 20 personas. Habían 5 panes que hubieran comido otras 20 personas, digámoslo. Son 40 personas, hermano. Sin embargo, aquí dice, comieron todos, se saciaron y les sobró. Esto es lo que significa el poder sobrenatural de Dios cuando yo doy ¿qué? Gracias. Escúcheme. La gratitud produce ¿qué? Multiplicación. Ya pronto estaremos orando por los juguetes en la iglesia. Y yo sé que cuando oramos y damos gracias, esos juguetes, no sé cómo dentro de esas bolsas, se van a duplicar, a triplicar, a cuadruplicar, se van a multiplicar dentro de esas bolsas. Eso es un principio bíblico. Si usted me lo pregunta a mí, ¿cómo? No sé. No sé cómo se hace eso. En lo humano, pero en lo espiritual es lo que el Señor estaba haciendo. Y luego dice, y recogieron de lo que sobró de los pedazos 12 cestas. ¿Cuántos discípulos eran? 12. Así que el Señor, en un acto de su propia naturaleza exageradamente generosa, les muestra a ellos que sobró incluso 12 canastas, representando cada discípulo de ellos. Mire cómo es Dios. Cuando usted le pide algo a Dios, yo le quiero contar que Dios no es escaso. Ah, Señor, necesito 1.150.000 pesos y creo que Dios me va a dar 1.150.000. No, Dios no es el Dios de lo medido y de lo escaso. Dios es el Dios, dice la Biblia, que Él da en una medida apretada, remecida y rebosante. Cuando se está empacando algo en un costal, en una talega, para que quepa más, ¿qué hace? Se mueve, se asienta. Esa es la medida apretada, la medida remecida. Y luego dice que Dios da una medida como rebosante. Mi mente dice 1.150.000. Dios dice, no, ¿sabes qué? Yo puedo darte más. Puedo darte 10 millones, puedo darte 15, puedo darte 20, puedo darte más.
es mi mente la que tiene que pasar por este proceso de quebrantamiento de la lógica. La lógica, ¿qué le dijo a ellos? Ellos vieron 12 canastas y dijeron, ¿cómo 5 panes y 2 peces que si se tiran en una canasta quedan ahí perdidos? Ahora hicieron llenar 12 canastas. Es imposible. Sin embargo, dice la Biblia en el versículo 21, los que comieron fueron como 5,000 hombres. O sea, esta es la cereza al final de la torta, del postre. Los que comieron, y la Biblia me habla de cifras, son 5,000 hombres, sin contar las mujeres y sin contar los niños. ¿Quiénes eran prioridad aquí? Los niños. Los niños se saciaron, los niños comieron, las mujeres comieron, todos se saciaron, la comida ya estaba preparada, la comida ya estaba lista, la comida no se vinagró, la comida no les cayó mal, no hubo una intoxicación masiva, no hubo comida en mal estado, en descomposición. Escúcheme, pasó por las manos benditas de Dios. Y escúcheme esto, y fue bendecida. Cuando te sientes a la mesa, vamos a dar gracias. Y dar gracias, ¿qué va a producir? Multiplicación. Si tal vez hoy tú miras tu nevera con tristeza, tú miras el lugar donde guardas el grano y lo que consumes de alimentos con casi nada, no importa. Usa la fe. Voy a traer a colación para terminar un testimonio de un hombre que fue una vez a la iglesia. Conocemos un hombre que se llama Cesari, es un evangelista que viene desde Guatemala y en cierto momento llevamos unos amigos entre ellos, el grupo se llama Yalov, que cantan precioso también, una pareja de esposos también, y el vocalista de Yalov contaba que cuando él estaba niño, ellos eran muy pobres, muy pobres, y su mamá, ellos cocinaban con pipa de gas. Así que su mamá una mañana se levantó, la pipa, usted sabe, los que conocen del tema, cuando la pipa se le va acabando el gas, se pone más liviana, ¿no? Entonces una mañana la mamá vino a encender la pipa para preparar algo de comer y comenzó a tratar de abrir para que saliera la llama y no había nada de gas. La pipa había amanecido completamente vacía. Así que él era un niño, así que él está presenciando esto y dice, no hay gas para cocinar. Pero ella era una mujer de fe. Y él dice que él nunca olvidará esto, que jamás lo olvidará. Ella le dijo a su hijo, hijo, vamos a orar para que Dios llene esta pipa. Parece absurdo, pero esa es la fe. Seguramente impusieron sus manos sobre la pipa y dieron gracias. No se quejaron, dieron gracias. Y dice él que después de haber hecho una oración con mucho fervor, la mamá volvió a intentar prender la estufa y la estufa prendió. Dice él que la pipa de gas les duró mucho más de un mes y que él nunca olvidará ese acto sobrenatural de Dios de llenar una pipa. Puede parecer muy poco, pero no tenían cómo reponerla. Puede que para ti haya muy poco hoy en la mesa, pero cuando tú das gracias, el Señor, ¿qué hace? Multiplica. Escúchame. Dios es un Dios generoso. Dice que Dios tuvo, ¿qué? Compasión de la multitud. Dios no te mira a ti con desdén, con menosprecio, con indiferencia, con burla. Escúchame. Dios te mira a ti ¿cómo? Con compasión. Ahora, de ti dependerá si te quedas con 2 peces y 5 panes o eso se desborda. Es la actitud de fe la que cambia todas las cosas. Cada vez que tú das gracias por los alimentos, estás multiplicando. Estás haciendo que esos alimentos se multipliquen. Y al otro día se pondrán los platos en la mesa y Dios los llenará.
y al otro día Dios los llenará, y al otro día Dios los llenará, porque previamente tú has estado dando gracias. Vamos a orar y vamos a agradecer al Señor. Y este jueves, si Dios lo permite, les voy a contar un tema bien chévere sobre el Señor Jesús cuando resucita, ha resucitado y viene a pedir comida. Vamos a hablar de nosotros resucitados, ¿comeremos o no comeremos? Y qué interesante es, ¿por qué comeremos si ya tenemos un cuerpo incorruptible? Amado Dios, te doy gracias, te bendigo tu nombre, Señor. Hoy quiero darte gracias por lo que hay en mi nevera. Quiero darte gracias por lo que hay en mi alacena. Quiero darte gracias por lo que hay en mi billetera, Señor. Hay gente que mira, abre la billetera y la ve con tristeza. Señor, yo quiero declarar que la plata, el dinero, los billetes o incluso las monedas que hay en mi billetera serán multiplicados por ti. Te doy gracias. Hoy te doy gracias, Señor. Hoy no veo lo circunstancial. Hoy no veo el lugar desierto. Hoy veo la hierba. Hoy no veo que está anocheciendo. Hoy veo que no hay afán ni hay prisa, sino que me tomo una pausa y descanso. Y en ese reposo, en ese descanso, llegará a mi mano algo que yo no gané. La multitud no ganó el pan, no lo compró. La multitud lo recibió por algo que se llama la gracia, la compasión y la misericordia tuya, Señor. Así que hoy y todos los días, cuando doy gracias, reconozco que el pan que pones en mi mesa no lo merezco. Yo no lo merezco, Señor. Sin embargo, lo pones porque tú eres un Dios compasivo y lleno de misericordia. Gracias, Señor, porque hecho está. Y gracias porque incluso para el evento de los niños, Señor, los juguetes se multiplicarán y serán cientos y cientos y cientos de niños que llegarán y recibirán un juguete en medio de un desierto que dice que el dólar está a 5,000. Señor, yo decido descansar y confiar y creer. Y así como lo has hecho en años anteriores, también lo harás este año con nosotros. Y a mis hermanos, así como los has sustentado en otras oportunidades, han pagado cuentas, han pagado la renta, han pagado los servicios, han visto tu provisión y tu multiplicación, esta vez así seguirá siendo. Te damos gracias. Tú eres nuestro papá. Dependemos de ti. Y la Biblia dice que si un hijo tiene hambre y le pide a su papá, él no le dará una piedra. Él le dará pan para comer. No le dará una serpiente, le dará pescado. Tú no me quieres ver mal a mí, Señor. Por eso retiro, deshago, destruyo toda palabra de mi boca de maldición sobre mis recursos, sobre mis finanzas, sobre las finanzas de la iglesia, sobre las finanzas de mi familia, palabras de decir que esto está muy duro, que esta es una crisis, que la plata no alcanza. Yo cancelo esas palabras y declaro en el nombre de Jesús que a mí el dinero me alcanza, me rinde, y así como las canastas que se le entregaron a los discípulos, me sobra. Tú eres el Dios de la sobreabundancia. Te doy gracias, Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.